Durante un cuarto de siglo, hemos tejido con dedicación la transformación del austroecuatoriano, dejando una huella en la producción de energía limpia. En el Egaustro, celebramos 25 años de un esfuerzo en equipo, de proyectos visionarios y de un firme compromiso con el crecimiento económico de la región austral. Cada kilovatio que generamos no solo ha iluminado hogares, sino que también se ha entrelazado con el bienestar de las comunidades en nuestras zonas de influencia, con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. El Egaustro, 25 años de energía para la vida. 35 minutos, saludamos a Fernando Vega. Él fue asambleísta constituyente, es miembro del Foro Pro Defensa de la provincia de La Suay, entre otras organizaciones ciudadanas. Fernando, muy buenos días. Quisiéramos un análisis sobre los sucesos que se han dado en este país. Iniciemos por los temas de corrupción, los intentos que hace la justicia, ya sea ecuatoriana o norteamericana, para tratar de sentenciar a varios políticos que han sido procesados, o el caso de el hijo de el ex contralor Carlos Pollitt, John Pollitt, quien enfrenta un juicio por parte de la justicia norteamericana luego de haber escapado a cualquier intento aquí en Ecuador en donde no se le pudo procesar. En ambos casos, el de John Pollitt, así como el de Fernando Alvarado, y quienes fueron miembros de los equipos que controlaban la comunicación durante el correísmo a través de la SECOM, piden a la justicia que se les declare inocente o de que se les reduzca o desaparezca las penas a las que han sido sentenciados. Iniciemos con el análisis de estas situaciones. Muy buenos días, Gustavo, muy buenos días a toda la audiencia de A1. Bueno, uno de los tópicos más conocidos en Ecuador en este momento, también a nivel impune, ¿no? Cometer delitos, pagar. Estamos lamentablemente, Fernando, con una muy mala calidad del audio. No sé si algo podríamos hacer, podría ser problemas de internet, pero estamos con problemas para escucharle. ¿Ahora se me escucha mejor? Me parece que sí. Intentémoslo. ¿Se me escucha mejor? Sí. Bueno, le decía que el tópico de la impunidad es... Si podría cuadrar mejor la cámara para quienes nos ven en internet, por favor. El tópico de la impunidad es una de las palabras más usadas en este momento en el lenguaje del periodismo de la noticia, ¿no? Y por lo tanto no es nada extraño que el perfil psicológico y el comportamiento de personas que han perdido todo sentido de la ética, todo sentido de la justicia, toda comprensión de que la actuación humana siempre deja una sombra, sobre todo cuando esa actuación ha sido hecha fuera de la ley para beneficio propio, para engañar a la gente, etcétera, ¿no? Y no extraña que el cinismo los lleve a declararse inocentes, a diferencia bastante significativa entre la seriedad de las instituciones norteamericanas, que a pesar de declararse inocentes, lo termina probando la culpabilidad con toda fuerza y contundencia, y esas personas pues son sentenciadas. Tal palo, tal astilla. Pollitt también se declaró inocente y acabó simplemente negociando cuántos años le van a dar. Ya no se niega, no se puede negar por las evidencias el delito, y termina pues regateando los años que va a pasar en la cárcel y el monto que tiene que pagar, tiene que devolver. Lo mismo le va a pasar al señor Pollitt, hijo, ¿no? En el caso de la Carlos Pollitt, padre, cabe señalar que recientemente, el 9 de septiembre, se inició la audiencia para fijar la sentencia contra él, y la defensa que presentó el excontralor a través de sus abogados pidiendo una pena reducida, argumentaba de que fue un hombre que realizó buenas acciones con su familia. Bueno, ese es ridículo, ¿no? También
Sí, las buenas acciones justifican entonces las malas acciones, ¿no? También en el Evangelio se dice que hasta los ladrones hacen el bien a sus compinches. Y obviamente Jesús que ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿no? Entonces, el hecho de querer compensar en la balanza y además con carta era buena gente. Bueno, ¿en dónde estamos, no? O sea, realmente el cinismo, el descaro, la falta total de ética queda totalmente manifiesta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de esta gente? En el Ecuador el problema es más complejo porque es más difícil recabar las pruebas. Existe una prensa y una opinión pública que desprestigia la propia justicia. La propia justicia se desprestigia a sí misma por sus propias actuaciones, etcétera. Entonces, en Ecuador la impunidad es mucho más posible, ¿no? Claro, como ya cometí hace tanto tiempo la falta, el crimen, el delito, entonces habrá que me perdonen, ¿no? Claro, estamos acostumbrados aquí yo diría a la irresponsabilidad, no solo a la impunidad, sino a la irresponsabilidad. Fíjese usted a cuántos empresarios deudores del Estado se les perdona permanentemente los impuestos, los intereses, etcétera, ¿no? Porque la cultura ecuatoriana es una cultura que no asume que el ciudadano tiene responsabilidades con el Estado, con la comunidad, y que tiene que dar cuenta de ellas y que tiene que contribuir y que tiene que pagar, ¿no es cierto? Entonces, esperemos que no sea así, pues esperemos que no haya perdón y olvido para estos señores, porque sí se necesita recuperar la confianza en la justicia, que quien comete delitos, de cualquier, grandes o pequeños, tiene que responder ante la sociedad y ante el Estado y tiene que cumplir las penas que la justicia le imponga. Si no, pues entonces continuará el despelote, el desmadre, el fracaso, el desastre, ¿no?, que ocurre en este momento en el país. En esta semana también se dio un hecho. Fernando Alvarado, quien dirigió la Secretaría de Comunicación en esa etapa en la cual el gobierno de Rafael Correa fue particularmente duro persiguiendo a medios de comunicación, ha sido condenado a 5 años de cárcel, luego de que en primera instancia se le había considerado inocente. Es otro de los casos que ha llamado la atención. La presencia de Fernando Alvarado fue muy significativa durante el correísmo. Su condena de 5 años de cárcel, de alguna manera, no ha sido mayormente comentada en Ecuador, con todo el significado que tiene, posiblemente debido a todas las urgencias y penurias que vive el país. Así es. Y no cabe duda que Fernando Alvarado fue una pieza clave en el montaje de la leyenda del correísmo y de la comunicación del correísmo. Vinculando caso Polit con Alvarado, con las sabatinas, que son el origen del problema, podemos recordar cómo el presidente Correa nos descalificaba a todos los miembros de la Comisión Anticorrupción, ¿no es cierto?, por haber denunciado, por haber pedido una investigación de Polit, ¿no? Y entonces, fíjese usted cómo se vincula un delito con otro. Es un sistema de delitos que permitía crear una gran barrera de opacidad frente a lo que ocurría dentro del Estado, de cómo se gastaba el dinero dentro del Estado, ¿no? Y permitir que
pues los pájaros contra las escopetas, ¿no? Los ciudadanos justos, los ciudadanos preocupados de la situación de corrupción en el país, pues eran condenados, mientras que los delincuentes eran sobreseídos o eran ni siquiera acusados, ¿no? Entonces, claro, derrumbar eso costó mucho, pero todavía existen sobre los restos de esa muralla de opacidad y de arbitrariedad, claro, muchos ladrillos que todavía pero son impiden temas que si bien no deberían generar diríamos resentimientos, creo que las buenas costumbres nos llevan a más bien a olvidar y a perdonar ciertas agresiones que se sufren dentro de la vida. Este caso, en todo caso, nos ha refrescado, nos ha hecho recordar varios capítulos que se vivieron en el país, aquí en la ciudad de Cuenca. Contemporáneamente, tanto usted era colaborador de Ondas Azuayas, nosotros estábamos por nuestra parte en la gerencia de esta emisora cuando fuimos objeto de 7 juicios por parte de la Secretaría de Comunicación que la dirigía el insigne Carlos Ochoa, lamentablemente un periodista cuencano que hizo gala de persecución a los medios de comunicación. En una de esas 7 comparecencias, recuerdo, y perdón por la primera persona, nos permitieron tomar la palabra ante los fiscales que dirigían uno de los juzgamientos que pretendía imponer sanciones a esta emisora, y fue la ocasión en la cual advertimos a estos fiscales de la SECOM y a Carlos Ochoa que algún día tendrían que responder por sus actos ante la sociedad. Esta situación de la sentencia a Fernando Alvarado nos ha recordado estos capítulos que no deberían repetirse bajo el esquema de ningún gobierno en nuestro país. Así es, Gustavo. Aquí no se trata de odios, de rencores, de resentimientos. Sabemos que en la vida hay que hacer frente a esos retos y mantener dolores y resentimientos. Por eso me parece que nos hace daño a nosotros mismos institucionalmente y personalmente, ¿no? Eso se supera, pero lo que no se supera es precisamente las malas vibraciones, digamos, ¿no? Que deja todo este tipo de hechos y que esas vibraciones se encarnan en la cultura, en la forma de ser y hacer del Estado, en la forma de ser y hacer de la justicia, en la forma de ser y hacer de los ciudadanos, y eso termina pervirtiendo la escala de valores, es decir, ya no hay nada respetable, nada que deba ser escuchado, oído, defendido, sino que todo da igual, ¿no? Entonces, me parece a mí que restablecer el orden natural de las cosas y de la justicia es un acto que la historia debe hacer y reivindicar, ¿no? Europa debe reconocer los horrores que causó en la colonia americana y sobre todo africana, sin hacerse cargo de esas sombras históricas. No es posible la convivencia entre los pueblos. Los malos gobernantes, corruptos, incapaces también, inoperantes, deben responder ante quienes los eligen, a quienes han traicionado la confianza del pueblo. Debe ser así, porque de lo contrario, pues claro, antes el mundo en general creyente decía que en este mundo no hay justicia y que hay una justicia divina, ¿no? Pero bueno, por lo menos ahora que ya la fe se ha diluido tanto, por lo menos que la historia, es decir, los mismos seres humanos seamos capaces de evaluarnos, de juzgarnos y de premiarnos o castigarnos cuando lo merecemos. Me parece que esto es fundamental. Esos temas relacionados con la libertad de prensa no han sido totalmente superados en Ecuador. Recientemente, en entrevista con el director de Fundamedios ante los hechos que se han dado con respecto a la posta, que ha puesto nuevamente a flote el tema del ejercicio periodístico en Ecuador, con los reparos que se hicieron con respecto al estilo de la posta.
pero que suma a aproximadamente 5 periodistas y de medios de comunicación que han tenido que dejar el país perseguidos por las mafias. Revisábamos el ranking de libertad de prensa en Ecuador, que sufre ahora otro tipo de amenazas, las amenazas de las mafias. Ecuador no se encuentra bien ubicado en este ranking sobre libertad de prensa que lo publicó hace pocas semanas Reporteros Sin Fronteras. Se da cuenta de que Ecuador ocupa una posición intermedia entre 180 países del mundo en términos de libertad de expresión. Libertad de expresión considerada fundamentalmente como las garantías que existen para los medios de comunicación y los periodistas para investigar, informar, opinar. La situación de Ecuador, reitero, es intermedia, no es de las mejores para el ejercicio periodístico actualmente. Bueno, así es. Ecuador siempre ha estado, digamos, ha ido perdiendo calidad, me parece. En eso, la historia periodística del Ecuador tiene sus hitos, tiene sus héroes y sus contrahéroes, ¿no? Me parece que hay que mantener levantada la lucha en defensa y en apoyo a la prensa libre, que informa, investiga con investigación, con contrastación de fuentes, y que trata de aproximarse a la realidad y a la verdad, ¿no? Que ronda la verdad, podemos decir. Yo diría que cualquier noticia, cualquier discurso, cualquier cosa que formulamos, o ronda la verdad o ronda la mentira. Nadie puede decir que tiene la verdad absoluta, pero sí hay que rondar la verdad, hay que estar cerca de la verdad. Y esto me parece muy importante, porque si rondamos la mentira, la irrealidad, la opinión antojadiza, la noticia, el bulo, la murmuración, el chisme, el cuento, pues entonces evidentemente la comunicación entre seres humanos se vuelve irrelevante, ¿no? La comunicación es fundamental para que podamos construir una sociedad en la que los unos confiamos de los otros. Para pasar a otros temas, o antes de esto, Fernando, también quisiera compartir esta información que posiblemente muchos de nuestros oyentes no lo conocen, pues ha surgido el día de ayer la investigación de un medio periodístico de El Salvador, en el cual se da cuenta de un enriquecimiento escandaloso de la familia de uno de los ídolos, posiblemente ídolos de barro de Ecuador, de Latinoamérica, Nayib Bukele. La investigación independiente de un medio periodístico, lo recogido diario El País, lo ponemos en pantalla. Bukele y su familia compran tierras por más de $9 millones en El Salvador. Una investigación periodística revela inversiones por $9,2 millones durante el primer mandato del presidente. Habla este artículo no solamente de estas inversiones que no se las pueden justificar, que se lo ha hecho a través de triangulaciones por parte del presidente de El Salvador, Bukele, y su familia. También habla sobre concusión del Estado en el negocio de café, que sería lo que tendría en la mira el presidente de El Salvador, Bukele. Esto, por supuesto, son temas que tendrán que irse ventilando a través de la justicia de El Salvador, pero lo traemos a colación por la importancia que tienen los medios de comunicación para ir despertando la conciencia de la población en los diversos países del mundo. Qué pena, si es así, una vez más queda confirmado que el poder es ejercido por gente rica que se enriquece más con el poder, o gente emergente desde las clases medias o incluso media bajas, ¿no? Que una vez llegados al poder hacen del poder pues el camino para la adquisición de su fortuna, ¿no? Realmente, mientras la política siga teniendo ese objetivo, pues podemos dudar bastante de que estas personas trabajen para la consecución del bien común, ¿no? Cuando aprovechan para el enriquecimiento. Bien decía el Papa Francisco que a quien le guste mucho la plata no debe ser ni cura ni político, ¿no?
Bien, vayamos a otros temas relacionados con esta semana de Ecuador, caracterizada por la atención que se ha puesto sobre todo en la crisis energética del país, producto de una larguísima serie de negligencias desde el Estado ecuatoriano que nos ha traído a una difícil situación con amenazas muy serias. Se ha advertido por parte de diversos organismos, entre ellos el Banco Mundial, que si Ecuador no corrige esta situación con altísimas inversiones en los próximos 4-5 años, podría tener una caída de hasta un 4% en su Producto Interno Bruto. Esto con gravísimas consecuencias para todos los estamentos socioeconómicos de la población ecuatoriana. Bueno, entiendo que nos estamos refiriendo al tema de la inversión en energía, ¿no? Energía eléctrica, sí. En energía eléctrica. Bueno, esto, mira, no se necesita ser un experto, un ingeniero, ni nada de eso, se necesita simplemente tener los ojos en la cara, ¿verdad? Vivimos nosotros en el Ecuador, es decir, el ser humano vive de la energía que le ofrece la naturaleza, el sol, que lo mueve todo, desde la producción de la hierba, la puesta en movimiento del ciclo del agua, y luego pues el ingenio humano que ha podido transformar la energía potencial que es producida por el sol o energía fósil incluso para convertirlo en energía actual, presente, para mover sus máquinas, para iluminarse, calentarse, etcétera, para cubrir todas las necesidades humanas, ¿no? Pero, claro, el universo está sometido a ciclos, escasez y abundancia, está sometido a un empobrecimiento permanente porque el aumento de población y consumo ha llevado al límite y a sobrepasar los límites de la capacidad de recuperación del planeta, consecuencias del cambio climático. Eso lo venimos viendo, sabiendo, pero parece que en nuestra vida de confort y derroche nos dice no ha de ser cierto, ¿no? Y que quienes nos gobiernan no sean capaces de prever, planificar a largo plazo, ¿no? Qué sé yo, a 20, 50 años, lo que tenemos, lo que está pasando y lo que va a pasar, y dejar a la deriva la planificación, la ejecución inteligente del manejo de nuestros recursos naturales, nos lleva primero al agotamiento, a la ineficiencia, a la corrupción y al final al déficit absoluto ya como dice, ya al límite entre la espada y la pared, porque construir y mantener un sistema energético no se hace pues vía decreto. Aquí tenemos el terrible problema, ¿no? Que el señor presidente da una ley que se llama cero apagones, algo así como Dios al comienzo de la creación, hágase la luz y la luz se hizo, ¿no? O sea, el ser humano es creador, pero su creación existe trabajo, planificación, esfuerzo, sacrificio, inversión. Y eso no lo hacemos. Con leyes tampoco se va a resolver el tema de los partidos políticos. No a la corrupción, ley anticorrupción, no se resuelve. No son con leyes como, cierto que es importante ponernos de acuerdo para un conjunto de leyes fundamentales que aborden los temas fundamentales del Ecuador, que hoy hay que corregirlos, pero lo importante es la planificación económica, técnica, que permita pues ir respondiendo a la propia evolución de los ciclos naturales, ¿no? Entonces, es verdad. Yo creo que todos sabemos que a pesar de la falta de información, de precisión, que apagones sí, que no, que reparaciones, que mantenimientos, que no va a haber apagones, que sí va a haber, lo que sea. Nos espera un fin de año durísimo en el tema de los apagones y probablemente, si no hay un acuerdo, un consenso de todos los ecuatorianos quienes dirigen la política y el desarrollo del país, podamos tener un futuro mucho peor todavía. Es decir, tendremos que volver
Yo digo, a veces no estaría mal volver en ciertas cosas, por lo menos a iluminarnos de otra manera, ¿no? Durante esta semana hemos dialogado también con algunos analistas del tema político, quienes ven con preocupación el inicio ya de esta campaña electoral. Se encuentra en pre-campaña, hay anuncios que se hacen diariamente y discursos con alto contenido político, empezando por el candidato y presidente de la República, precandidato Daniel Noboa. El día de ayer estuvo también Henry Kronfle, candidato del Partido Social Cristiano. Hizo una serie de ofertas como devolver el IVA a su valor anterior del 12%, cero IVA en productos de la canasta básica, 0% de impuesto en medicina, 0% de impuestos a productos relacionados con el cultivo del agro, etcétera, etcétera. Empieza ya la lluvia de ofertas con miras a las próximas elecciones. Los analistas coinciden en que los candidatos, y esto debe exigir el pueblo ecuatoriano, deben presentar planes de gobierno, planes que tengan que ver con el desarrollo estratégico de este país y dejar un poco el discurso populista demagógico de lado. Efectivamente, pero ese es el problema. No tenemos partidos políticos, no sé qué partidos políticos, según el intento de reforma del señor presidente, el Estado no tenga que financiar si no hay partidos políticos. Lo que se financia son campañas de galladas politiqueras, ¿no? Ese es el problema que hay que resolver. Pero tú te referías a todas las propuestas ya de campaña electoral, donde nadie tiene un proyecto, nadie comienza diciendo, señores, no me elijan por favor, porque yo no me quiero hacer cargo de este país en quiebra. Si ustedes me eligen, sepan que voy a aceptar crucificarme para intentar salvar este país. Y vamos a hacer esto y esto. Pero no decir, no, aquí tienen una persona que sí sabe hacer las cosas. Pues ya ese discurso lo hemos escuchado del propio Noboa, lo hemos escuchado del señor. Nos han recordado los correístas que ellos sí saben cómo hacer las cosas. El señor Lasso dijo que él sabía cómo hacer las cosas. El señor Noboa dice cómo saber hacer las cosas, lo que necesita el Ecuador, pero esto en realidad no es tan cierto. No es verdad. La complejidad misma a la que ha llegado el problema del Ecuador no puede ser salvada por un líder carismático ni por un grupo de aficionados a la política. Deberíamos promover un consenso nacional, no político, sino de tipos, no politiquero, sino, por decir algo, primer proyecto, un gran conversatorio nacional sobre los grandes problemas del país. ¿Qué cosas priorizamos todos los ecuatorianos y nos comprometemos a hacer, sea cual sea el gobierno? Segundo, ¿qué ajustes hay que hacerle a la Constitución para que este país funcione un poco mejor y no tenga tantas trampas y trabas para el propio gobierno del país? Mantenernos en una vigilancia, en una lucha permanente contra el delito, la corrupción y la impunidad. Creo que si todos nos comprometemos en tres cosas, todos ponemos el hombro para que el Ecuador pueda, algo podemos hacer. Con ofertas baratas y demagógicas no vamos a ningún lado. Bien, para finalizar, Fernando, y pidiéndole que se acerque nuevamente un poquito más al micrófono, ¿cuál debería ser la actitud del votante ecuatoriano, particularmente de las grandes masas de ecuatorianos, que son quienes finalmente deciden quién dirigirá este país? Grandes masas preocupadas más por temas elementales, por suplir sus necesidades básicas, teniendo en mente esas
figuras, por ejemplo, de que en Ecuador existe un 70% de subocupación, más allá de esas cifras tan atractivas que muestran de desocupación, que son comparables con los países del primer mundo. Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes que nuestro voto tiene un lado de luz y un lado de oscuridad. También, ¿no? Porque con nuestro voto estamos dando la confianza a una persona que va a tomar decisiones serias sobre el país. Y no tenemos la seguridad de que ese voto que nosotros damos va a ser utilizado. Por ejemplo, si yo me siento tentado de votar por el señor Noboa porque alguna cosa hay que darle al país, estoy votando por la minería para que se instaure en el Azuay, en Quimsacocha, en la minería metálica con arsénico que va a acabar con la sustentabilidad de Cuenca. Por más cosas buenas que yo pudiera ver en el señor Noboa, ahí estoy poniendo un problema serio que nos afecta a nosotros. Que votamos por la señora Luisa González, sabemos que hay una serie de jóvenes idealistas y tal y cual que dicen que saben hacer las cosas, pero sabemos, por otra parte, que hay una connivencia con la impunidad y con la corrupción y con las mafias, ¿no? Y que en definitiva no es muy diferente de aquellos que se dicen, pues no sé, empresariales. Hay mucha gente con codicia, con ambición de nuevas riquezas. Los demás candidatos son desconocidos, tienen muy pocas oportunidades, pero bueno, o sea, también si damos el voto por ellos, estamos dando un voto, como digo, es casi un cheque en blanco, ¿no? Si después de dar nuestro voto no reclamamos, no luchamos por aquello que creemos y defendemos que es justo, pues nuestra democracia seguirá de tumbo en tumbo, ¿no? Entonces, de lo que sí estoy seguro es que podemos encontrar algunos candidatos a la asamblea que sean ciudadanos, quizá jóvenes y nuevos, que puedan realmente, que ya tienen alguna pequeña trayectoria política y los hemos visto como servidores de la comunidad, ¿no? Creo que hay que buscar entre las listas, por lo menos locales nuestras, aquellas personas a quienes ya tenemos algún conocimiento y confianza para dar el voto por ellos. Porque en esas sábanas enormes de candidatos a nivel nacional también, me confieso personalmente, uno ya se pierde. Bueno, aquí hay un detalle, que hay un 75% de los asambleístas que se están lanzando para la reelección. Bueno, ya sabemos de sus trayectorias, ¿no? Yo creo que una de las cosas que debemos lograr, desearía que así ocurra, es que realmente esta votación cate a la asamblea de manos de una mayoría correísta. Yo creo que eso es fundamental, porque ya han dado muestras de lo que el correísmo hace en la asamblea, ¿verdad? Creo que eso es fundamental. Creo que es fundamental que las aguas correístas vayan mermando para que sea posible una mayor gobernanza en este país. Bien. Queremos agradecerle por su presencia en este día sábado, Fernando. Muchas gracias a ustedes y un lindo fin de semana a todos los escuchas. Fernando Vega fue asambleísta constituyente y es miembro del Foro Pro Defensa de la SUAY. Son las 8:08. Seguridad es confianza.